Todos los estudios, todas las encuestas demuestran que somos un país que discrimina. Este es uno de los temas centrales en un México social que busca la equidad. Para iniciar, los invito a que veamos el siguiente reportaje y podamos enfrentar el reto de un país que discrimina por sexo, apariencia, por preferencia sexual, por discapacidad, por origen étnico. Es el tema en el estudio de México Social. La discriminación en México tiene múltiples rostros y nombres. Desafortunadamente sigue siendo un grave problema asociado no solo a la pobreza, sino a complejos procesos de exclusión. Las cifras son elocuentes. 80% de los indígenas son pobres, 85% de los discapacitados trabajan en el mercado informal. 2 de cada 3 adultos mayores se encuentran en rezago educativo, mientras que 8 de cada 10 mujeres han enfrentado violencia de género. Diversos sectores sociales discriminan movidos por prejuicios contra grupos vulnerables, ya sea por cuestiones de pertenencia étnica, color de piel, talla o modo de vestir, género, preferencia sexual, por condición de discapacidad o por edad. En el México del siglo XXI aún es común utilizar la palabra indio para denostar a personas de piel morena o para implicar que la persona tiene un menor valor. Esta circunstancia, sin duda reprobable, expresa una segregación histórica de las comunidades indígenas que explica, en parte, por citar solo un ejemplo, el rezago educativo de este sector. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 22.2% de los indígenas mayores de 12 años no cuentan con escolaridad. Padecen la misma exclusión las personas discapacitadas mayores de 12 años, pues 26.4% no ha ido a la escuela. 28.4% tiene estudios de primaria incompleta, solo 17.9% tiene primaria completa, 3.3% logró ingresar a la secundaria y solo 6% logró un grado de educación superior. Mayores de 65 años de vida viven una discriminación magnificada. De acuerdo con el Coneval, 45.7% de las personas en tercera edad son pobres y la mayoría carece de seguridad social o de una pensión digna. Las personas que forman parte de las comunidades de la diversidad sexual y las mujeres en general todavía son víctimas de actos discriminatorios. 8 de cada 10 mujeres ganan menos que sus contrapartes masculinas, aun cuando desempeñen trabajos iguales. Estos datos obligan a pensar en la necesidad de construir una nueva cultura para la inclusión, la diversidad y la tolerancia ante la diferencia. Hace 10 años, el país construyó una institución para enfrentar la discriminación. Después del proceso que lideró Gilberto Rincón Gallardo, que llevó a una asamblea y a múltiples líderes a plantear que había una agenda invisible que era necesaria incorporar, la discriminación. A 10 años del CONAPRED, me da mucho gusto recibirte aquí en el Estudio de México Social. ¿Cuál sería el balance que podrías hacer? ¿Logramos avanzar? Mira, yo creo que los números que acabamos de ver, las cifras, son muy expresivas del tamaño de los pendientes que tenemos en materia de igualación, de igualdad de trato, de igualdad de oportunidades, de combatir todos estos sistemas de desigualdades que van formando una cultura y estructuras también discriminatorias en el país. Sí hemos avanzado, reformamos la Constitución en 2001, creamos la ley federal, hay 22 leyes estatales hoy contra la discriminación, hay una gran cantidad de contenidos antidiscriminatorios en muchas leyes, como la reforma de la Ley Federal de Trabajo, quizá es la última que tiene una muy potente cláusula antidiscriminatoria. En 2001 se reforzó sustantivamente con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y hay instituciones, hay políticas públicas, hay acciones afirmativas. Todo eso sí no lo teníamos hace unos años y ha permitido, por ejemplo, aunque no haya ido exactamente a la par, que las mujeres vía las cuotas de género tengan hoy espacio en los puestos de decisión política. Pero tenemos rezagos muy impresionantes, rezagos culturales, porque estamos, creo, en un proceso en donde el país está entre el México que quiere ser, un Estado democrático basado en derechos humanos, y el México que no quiere dejar de ser, un país de privilegios establecidos en cada uno de los hogares, de las comunidades, de las empresas, de los subsistemas que tiene nuestro país. Nos resistimos, digamos, a pagar los costos para tener los beneficios de un Estado de Derecho. Y eso se ve
en la falta de modificación aún de las estructuras más profundas de la desigualdad. La desigualdad sigue estando ahí y claramente, como se ven los datos, siempre tiene una afectación mayor para los mismos grupos de población. La desigualdad socioeconómica y la desigualdad de trato tienen una relación simbiótica, una relación perversa que no hemos logrado romper, de tal manera que la falta de acceso a bienes, derechos, libertades, servicios en general, siempre afecta de peor manera a los mismos grupos. Nos dice, Ricardo, que hemos avanzado, sin duda el marco legislativo, pero la enorme complejidad del proceso discriminatorio sigue estando ahí. ¿Cómo lo observas hoy en día, en 2013, estos procesos profundos que hacen que, pese a los cambios legislativos, incluso de algunas instituciones que asumen, privadas o públicas, esta agenda, no hemos modificado, o sí hemos modificado estas conductas que empujan a excluir, rechazar a los otros, los que son diferentes? Es muy interesante. Yo también coincido que habría dos modos de verlo. Por una parte, en un momento cuando recordaste a Gilberto Rincón Gallardo, me ha tocado transitar desde la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, luego coincidimos en la Comisión de Derechos Humanos y ahora en el CONAPRED, ¿no? El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y en este sentido sí estoy convencida y además estoy con ustedes dos colegas que han asumido como propio el salir de la academia, de la reflexión y estar trabajando en incidir en un proyecto de educar a una sociedad para la tolerancia, para la no discriminación. En este sentido creo que ha habido avances y si uno compara las dos encuestas nacionales contra la discriminación, uno verá que hay reducción en efecto en términos tanto materiales como culturales, colectivos como individuales. Y sin embargo, lo que se señala y lo que tú misma planteas es cierto, son procesos complejos los discriminatorios, tienen que ver con una penetración consciente y muchas veces inconsciente, son difusos. No todos aquellos instituciones e individuos que discriminan lo asumen como tal. Muchas veces lo que hay es un eufemismo en el discurso donde se procura evitar, ocultar este acto de discriminación. Y en este sentido yo diría que sí, somos una sociedad desigual, somos una sociedad que excluye y lo hacemos tanto material como simbólica y culturalmente. Yo creo que tenemos un problema en lidiar con la diferencia, porque reconocer igualdad de condiciones al que es igual a nosotros, me parece que, bueno, es una demanda, se exige, pero el tema es reconocer al otro que es diferente y yo agregaría, diría, y saber que uno es diferente para el otro. O sea, este ejercicio de empatía, de ponerte en el lugar del otro. Los datos, por último a tu pregunta, arrojan que hay un proceso histórico, social, económico, cultural muy denso, con el cual tenemos que tomar conciencia para combatirlo. Y por otra parte, la discriminación, como vimos que fue el film inicial que presentaron en este reportaje inicial, tiene muchos rostros. O sea, hay muchos modos de discriminar y muchos sujetos que devienen objetos de la discriminación. Y por tanto, creo también que la estrategia tiene que ser diversa. Y el combatir la discriminación forma parte, yo diría, de un compromiso de una sociedad que quiere ponerle un fin a este proceso de exclusión, de marginación. Y muchas veces lo que me queda claro también es que la diferencia en sí no genera un acto discriminatorio. Lo que lo genera es cuando uno subvalúa ese diferente, uno le atribuye características, bien lo veíamos, sean étnicas, religiosas, culturales, de todo tipo,
que lo van marginando y él mismo internaliza ese Está discurso. rechazando. Pero por otra parte hay un dato que nos diste que es muy preocupante. No tenemos un esfuerzo similar contra la discriminación en toda la República. Hay entidades que no tienen una ley. Hay entidades que, aún teniendo ley, no lo ves en sus políticas públicas. Entonces, esta república compleja, a veces totalmente desordenada, en este tema también hay un esfuerzo muy incompleto. Sí. ¿Cuáles son las entidades que están más atrás o que tienen un avance, digamos, menos destacable? Mira, creo que en principio lo que nos dice este dato es que México sí tiene una legislación a veces más avanzada o más difundida que muchos otros países, pero nuestra legislación antidiscriminatoria es profundamente discriminatoria. ¿Por qué? Porque no protege de la misma manera a este derecho, igualdad y no discriminación, a todas las personas en el territorio. Por ejemplo, hace distinciones, por ejemplo, donde no hay una ley estatal, en estados como Oaxaca, como Puebla, como Nuevo León, como Sonora, en estos estados donde no hay una ley estatal, no hay una protección contra actos de discriminación de los municipios ni contra actos de discriminación del gobierno del estado. Entonces, ahí, aunque la Constitución establezca un derecho general en el artículo 1, no hay mecanismos en los estados para que esto sea garantizado. Eso ya hace una diferencia enorme. Dependiendo del territorio, las personas tienen posibilidad o no de acogerse a mecanismos de protección. Y evidentemente también el Estado tiene obligaciones o no expresas para modificar sus políticas y también para hacer una revisión de la legislación, de una legislación que va muchas veces en sentido contrario de lo que dice la propia Constitución desde la perspectiva de la reforma en derechos humanos. Tenemos una legislación que se hizo en otro tiempo, con otros parámetros, con otra perspectiva y que va muchas veces en sentido contrario y que tiene profundos contenidos discriminatorios. Y que por otra parte también no permite articular esta parte de la discriminación privada, o sea, las empresas, individuos que discriminan, o sea, no solo es un gobierno o los gobiernos que no logran proteger de una manera equitativa a todos los grupos, sino también tienen menos capacidades para inducir un comportamiento. Para inducir y hacer que la ley sea pareja para todos, porque la ley hoy obliga a particulares y Estado, pero a la hora de sancionar, de vigilar, de proteger, vigila las acciones del Estado, pero no las de los particulares. Y la mayoría de las interacciones del ciudadano están con particulares, con empresas, con escuelas, con transportes, no con las instituciones públicas. Vamos a un corte, estamos hablando sobre la discriminación, una de las agendas más complejas, más difusas, como nos decía la doctora, y que requiere realmente el fortalecimiento, no solo institucional, sino realmente el ponerlo en el centro de lo que bien nos dicen, atrás de la discriminación está el país desigual que somos. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. Hemos dicho que México es un territorio desigual en términos del marco legislativo, pero también la discriminación tiene expresiones muy desiguales. ¿Podrías ejemplificar esto? Sí, ciertamente. O sea, estamos hablando de exclusión social, exclusión étnica, exclusión económica, pero también tenemos formas de exclusión cultural, de discriminación religiosa y que expresan, digamos, procesos culturales de intolerancia que se han visto reducidos sin lugar a duda, como refieren los datos de las encuestas. Esto se manifiesta a mi modo de ver de un modo particularmente interesante, por ejemplo, en el temor a la diversidad política. La gente no piensa que una sociedad se enriquece con diversidad política, sino que la ve como fuente de fragmentación, temor al extranjero, que lo vería como también una fuente de diversificación, y esto se manifiesta de un modo particularmente diría yo, agudo en el tema religioso. Y aquí, oyendo lo que señalaban, me parece que es muy importante ver cómo hay una una diferencia de comportamiento regional. Tengo frente a mí estos datos.
los estados, por ejemplo, de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, son las regiones más severas en cuanto al cumplimiento de los deberes cívicos que todo niño o niña debe respetar, sin, esto es muy importante, importar las prohibiciones que deriven de su práctica religiosa. A ver, explícanos eso, o sea, claro, ¿estás diciendo que estos estados es donde hay más intolerancia? No, lo que estoy diciendo es que, voy a ponerlo de esta forma, en escuelas, porque este es un lugar muy interesante de convivencia de convivencia interacción. y porque la discriminación, por ejemplo, religiosa, aumenta con el aumento de edad y decrece con el decrecimiento de edad. Esto quiere decir que quienes son más jóvenes tienen menos tendencia a la discriminación, ya forman parte de una cultura nacional abocada a ello y también varía con niveles de educación. Entonces, centrada la última encuesta en la escuela, por ejemplo, y aquí sí aparece donde habría prohibiciones, una normatividad de cómo expresar diferentes ¿Cómo credos. se expresa este rechazo? Puede ser violento, puede ser, ¿cómo es ese enorme rechazo? Sí, Porque una cosa es, no te acepto porque tienes una apariencia diferente, pero ya cuando hablamos de creencias, de ideas, de preferencias sexuales, es una magnitud mucho más profunda. Cierto. Y más preocupante. Cierto. Y en ese sentido tengo la impresión de que somos un país profundamente racista, discrimina, pero también es violento hacia estas ideas, creencias, preferencias. Tiene expresiones sin lugar a duda. También es cierto que somos un país que cada vez hay mayor diversidad religiosa, cada vez hay mayor pluralismo político, o sea, es todo el tiempo, digamos, como lo estamos viendo. Lo que yo refería es la escuela como un espacio de aceptación de la diversidad religiosa, es un punto donde se ha centrado la encuesta y una de las preguntas que surgen es cómo explicar las diferencias de tolerancia frente al otro. Y entonces la respuesta o digamos los supuestos que estamos teniendo es que tiene que ver con una tradición de la región, culturas que hay dentro, tiene que ver con grados de polarización social, tiene que ver con grados de educación y con composición de la población. Y esto me parece que a la vez que preocupa, alienta, porque en este sentido alienta el saber que jóvenes y con mayor niveles de educación son más tolerantes a la diversidad religiosa, política. Esto quiere decir que se puede construir una realidad, se puede incidir sobre ella. Por otra parte, no tenemos cabalmente claro cuáles son las razones por las cuales yo voy a dar otro ejemplo, ¿correcto? Y lo que tú dices es cierto, porque en el tema de la discriminación política o religiosa hacia las creencias del otro, tiene que ver con todo un imaginario cultural, con todo un simbolismo de cómo reconocemos al otro, claro, otras creencias, etcétera. Y entonces, mientras que históricamente el DF era la entidad con más población no católica, durante los últimos años esta condición se da en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, en Quintana Roo, en Yucatán, en Oaxaca, en Tamaulipas y en Baja California. Esto quiere decir que donde hay mayor diversidad religiosa, también se va generando expresiones de rechazo, pero también reconocimiento de que la sociedad y la cultura es un mosaico. Claro, y en ese sentido, Ricardo, hay una parte que me gustaría que vieras una reflexión. La discriminación es los fenómenos que hacen más aguda la pobreza, que tiene esta interrelación brutal que finalmente también expresa desigualdad. Pero creo que un tema que no hemos subrayado es que la discriminación también erosiona la democracia. Claro. Es un elemento que está ahí y creo que no hemos, los que hemos estado en estas agendas, transmitido esta vinculación, discriminación y la democracia que tenemos. ¿Cuál es tu opinión sobre esta interrelación? Déjame solo completar sí, por favor. Una perspectiva acerca de lo que mencionaba Judith, de dos situaciones que son muy cambiantes hoy día en nuestro país. Uno, la sociodemografía y los cambios que estamos teniendo en nuestra sociedad cada vez más nos diversifican.
crece, y eso lo podemos ver en los Sí, datos del censo claramente, crece la diversidad etaria. Nuestro país ya no tiene 60 años, nuestro país tiene hasta 90, 100 años. Crece la diversidad religiosa, crece la diversidad política, la diversidad sexual, la diversidad cultural. Ahora hay un reconocimiento de las lenguas, ha aumentado sustantivamente el número de personas que dicen hablar una lengua indígena, etc. La diversidad es un signo del tiempo y tiene una tendencia creciente. Igual la migración, la movilidad humana. Digo esto porque estas son los llamados motivos prohibidos de la discriminación. No vamos tendencialmente a ser un país cada vez más homogéneo, sino cada vez más diverso. Y en términos del cambio generacional, tú hablabas de que los jóvenes aceptan, eso lo dice también claramente la encuesta nacional sobre la discriminación, aceptan más la diversidad sexual, cultural, religiosa, política, por ejemplo, pero hay ciertas cuestiones en las que van un poco hacia atrás. La violencia de género es más aceptada también por los adolescentes hoy que por los adultos o los adultos mayores. La agresión hacia los migrantes, ¿no? La exclusión hacia otras formas culturales. Entonces me parece no es automático, no podríamos pensar que la sociedad solamente con el cambio generacional, sin una incidencia clara en la cultura. Y esto tiene que ver claramente con la democracia. ¿Para qué queremos la democracia? El régimen democrático tiene en el proceso electoral un mecanismo, pero no tiene una finalidad. Y sí creo que como país hemos perdido un poco el rumbo. Una democracia tiene como sentido y contenido, como horizonte último, la posibilidad de que todas las personas ejerzamos derechos y libertades de la misma manera. Para eso nos organizamos, para eso hacemos este régimen de convivencia, para eso establecemos reglas legales, reglas políticas, para eso accedemos al poder, para organizar estas formas de convivencia de tal manera que sí tengamos la igualdad en el único aspecto en el que lo tenemos, que es igualdad en dignidad y igualdad en derechos. Pero esto está muy perdido, creo, muy desdibujado hoy en el horizonte de nuestra democracia. Y se ve, México ha ido caminando junto con otras democracias constitucionales en algunos temas, como el desarrollo económico, como el desarrollo sustentable, en ese sentido la protección del medio ambiente, etcétera, pero en el tema de la igualdad no. Los países del primer mundo, los países más desarrollados económicamente, los países con mejores niveles de vida, tienen en la igualdad un eje central de su democracia, la igualdad que el Estado tiene que proporcionar a través de todos los bienes que constituyen la fuerza del Estado. Una pregunta didáctica, ¿igualdad de qué? La igualdad en la posibilidad de ejercer los derechos, de ejercer las libertades y de tener acceso a los bienes y servicios. Porque lo que hoy tenemos es una gran desigualdad en esto, que afecta todo, afecta el desarrollo de cada persona, el proyecto de vida personal, afecta evidentemente el nivel de vida adecuado, afecta la posibilidad del desarrollo de todos los derechos que están concatenados a un nivel de vida adecuado, desde la seguridad social, la educación, el trabajo, el empleo, la jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Te afecta todo la desigualdad. En ese sentido, sí ha habido avances legislativos. Hay una enorme desigualdad en esto, pero por otra parte tenemos lo que se ha señalado en otras ocasiones por Judith, o sea, el proceso cultural, que no logra realmente irse transformando en la rapidez que el proceso legislativo. Esta parte cultural que discrimina por apariencia, por creencia, por una percepción de lo que se debe ser en el horizonte de los entornos, es algo muy complejo y creo que CONAPRED no tiene todos los instrumentos para transformar culturalmente un país. No los tiene el ordenamiento legal. Como tú dices, el artículo 17 de la Ley Federal contra la Discriminación dice que al CONAPRED le toca promover un cambio de cultura democrática. Digo, eso es una desproporción enorme. Es una desproporción enorme porque eso es una tarea en general del Estado, ¿no? de todas las instituciones del Estado. Y ahora lo dice con más claridad el artículo 1 constitucional. Todas las instituciones públicas en el ámbito de su competencia tienen que no solo proteger y defender, garantizar derechos humanos, sino también promoverlos, promover ese cambio cultural, independientemente del tipo de institución de que se trate, independientemente del orden de gobierno o del poder en donde esté. Eso sí le toca a todas las instituciones del Estado. Y en ese sentido, yo creo que la tarea que tiene enfrente lo enfrenta con pocos recursos. Vamos a un corte y quisiera que me hablaras
sobre las capacidades de CONAPRED, sus recursos, sus instrumentos, que nos digas realmente si esta institución puede cumplir la ley que le dio vida. Vamos a un corte y regresamos a Estudio México Social. Pues sí, precisamente las personas pobres, la gente piensa que por tener un bajo nivel económico, piensan que no tienen derechos y bueno, por eso los discriminan. Las mujeres porque les pagan menos, tienen el mismo trabajo, por ejemplo, si es un abogado o una abogada, y las discriminan aunque tengan el mismo trabajo, las discriminan. Todas partes del mundo siempre son los pobres los que son discriminados, porque los pobres sufren las consecuencias. Vivimos en un sistema donde dependemos directamente de los ingresos, del dinero, y si hay limitaciones económicas, todo se limita. Hay muchos grupos, la verdad es que indígenas, los mismos niños, comunidades lésbico, gays, la verdad es que creo que hay mucha gente que discriminamos. Los indígenas. Los tratan mal, se discriminan por su color, por su forma de hablar, por su forma de vestirse. Todas las personas de la tercera edad y a su vez también los niños. Pues yo creo que la gente de escasos recursos, ¿no? Los campesinos, en provincia, en el campo. Yo creo que es la gente más discriminada. Ante este panorama, Ricardo, CONAPRED tiene las capacidades, los recursos para poder cumplir su mandato y esta diversidad de manifestaciones de discriminación. O sea, ¿cuáles son los instrumentos, los recursos, las capacidades del organismo que tú diriges? Mira, voy a empezar por lo que tiene, que es muy valioso. El diseño institucional que hizo, que define la ley para el trabajo de CONAPRED, lo hace una institución que tiene un carácter autónomo, autonomía técnica y de gestión, que tiene un carácter ciudadano. Entonces la asamblea consultiva, el grupo de ciudadanos que conocen el tema, que tienen representación, que tienen legitimidad, pero también tienen decisión en la toma de decisiones de la institución pública, lo cual no sucede casi con ninguna institución pública. CONAPRED es una autoridad, es decir, forma parte del Ejecutivo y no es un organismo de protección de derechos humanos. No es un organismo que solo vigila y califica cuando hay violaciones de derechos humanos, sino es un organismo que tiene la obligación de garantizar el acceso al derecho, de generar los mecanismos para garantizar el acceso al derecho. Y además la ley le da prácticamente, es una ley muy generosa, le da al CONAPRED la posibilidad de hacer casi todo lo que se nos ocurra para prevenir la discriminación. Entonces, intervenir en temas educativos, en contenidos curriculares, intervenir en programas de promoción cultural de todo tipo, trabajar con iglesias, trabajar con escuelas, con gobiernos, con autoridades judiciales, trabajar con académicos, promover desarrollo de conocimientos, promover políticas públicas, cambios en las políticas públicas, generar cambios legislativos también. Es decir, como ya mencionaba Judith, el problema es multifacético, se tiene que atacar multidimensionalmente. La discriminación está en todo y tiene que ver con, yo digo que es un poco a veces como el derecho al medio ambiente sano, porque los niños y las niñas hoy saben que tienen que cerrarle al agua y tienen que apagar la luz para disminuir el cambio climático, pero también saben que es necesaria el acuerdo entre los estados, ¿no? En el tema de la discriminación es igual. Necesitamos que el artículo primero constitucional y los tratados internacionales protejan armónicamente este derecho, pero también necesitamos la relación interpersonal, necesitamos la relación al interior de las instituciones públicas y privadas, criterios de comportamiento, normas formales e informales, códigos de conducta. Entonces, sí tiene grandes posibilidades de acción, pero creo que adolece de dos cuestiones al menos. Una es el tema como tal, más que la institución, porque la institución sería un reflejo de,
El tema como tal no ha tenido hasta hoy, 10 años después de la creación de la ley, el espacio que tendría que tener dentro del Estado. Es un eje central para el ejercicio de todos los derechos. No está en el centro, digamos, de la política pública. No está en el centro, ¿no? No está en el centro de la política pública y a veces parece un asunto que solo tiene que ver con ciertas situaciones de algunos grupos de población, siempre minoritarios. Y cuando vemos los grupos que mencionaron en las preguntas, conforman la mayoría de la población. Eso falta, creo que hay una inadecuada comprensión de qué efectos tiene la discriminación en la vida de la sociedad, cómo desiguala a las poblaciones y cómo entorpece desarrollo económico, desarrollo educativo, acceso a la justicia, seguridad pública, cohesión social, etc. Y la segunda es la falta de recursos económicos, pero la falta de recursos económicos es expresión de la prioridad que se le da. El CONAPRED podría desarrollar mucho más cuestiones porque las posibilidades las ley las da, pero necesita más presupuesto, para ponerlo así. Necesita más presupuesto, necesita brazos operativos. También podría ser que si las instituciones públicas cada vez van más, sea un juzgado local, sea el Ministerio Público, sea la delegación municipal, asumiendo la responsabilidad que les toca, no tendría que ponerse tanto recurso en una sola institución. Pero para detonar esos procesos, así como hace falta la ley, también hacen falta procesos institucionales. Lo que está señalando es que la discriminación debe ser una política transversal y lograr que todas las instituciones, y creo que es uno de los grandes desafíos que tiene CONAPRED, ¿cómo logras la transversalidad con sectores tan duros, tan poderosos, tan estriculados, pues que no necesariamente lo asumen al interior, más allá del discurso? Entonces la transversalidad se convierte en un gran reto y desafío, me imagino, en el diseño institucional, no de CONAPRED, sino del gobierno. ¿Estarías de acuerdo? Del gobierno como tal. Y creo que en ese sentido hay una buena noticia. La ley nos ha dado este mandato durante 10 años. Ahora, tanto el Plan Nacional de Desarrollo como lo que ha expresado el propio contenido del informe de gobierno del presidente de la República, ahí expresa por primera vez que el Programa Nacional contra la Discriminación será un programa transversal, es un programa especial, es un programa que obliga a otras instituciones públicas, a dependencias del gobierno federal, y que CONAPRED es la institución responsable del Estado mexicano, no solo del gobierno federal, sino del Estado mexicano, para encabezar y coordinar las acciones en esta materia. Y ya vamos pasando entonces de lo legal a lo político. A lo político. Entonces eres una observadora y experta del tema. ¿Hay alguna experiencia internacional, alguna reflexión que crees que debería ser incorporada a esta realidad de un CONAPRED, que parece ser que, por lo menos en lo que nos han enunciado del Plan Nacional de Desarrollo, del informe, de una noción de que se requiere transversalidad? ¿Hay algo que podría subrayar como una experiencia o alguna norma que deberíamos adicionar? Bueno, voy a señalar una pregunta tuya que fue esencial, que es el nexo entre discriminación y democracia. Y un paso más, el nexo entre democracia, discriminación y Estado de Derecho. Entonces, yo creo que aquí sí un punto convocante, un punto convergente de esfuerzos es el compromiso con la construcción de un Estado de Derecho, lo cual reduce, diría yo, los grados de discrecionalidad de las políticas públicas. Entonces, en efecto, hay un ordenamiento legal, cómo traducirlo en políticas públicas y que ellas sean parte de una estrategia, una política de Estado que no varíe, digamos, de un modo tan abrupto sexenalmente, independientemente de quién llegue a gobernar. Entonces, esto me parece una primera experiencia, estados de derecho más sólidos, tienen recursos más fuertes para garantizar que la ley ordena, digamos, la convivencia social. En segundo lugar, creo que estoy de acuerdo, CONAPRED tiene un diseño institucional espléndido y en este momento nos queda claro que hay un Plan Nacional de Desarrollo que todos veríamos con expectativas de que pueda, pero también una sociedad civil que tiene que demandar una mayor participación. Creo que hoy, como bien ustedes han señalado, la realidad es más compleja,
No solo la discriminación es un fenómeno complejo, la realidad misma toda, y en este sentido no es suficiente una política de un gobierno, no una política de Estado pública. Hoy la sociedad es parte de lo público es más amplio que lo político, y en este sentido me parece que es donde nos acercamos también al tema de culturas, al tema de este doble nivel donde puede transitar la discriminación, que puede ser un nivel de prácticas discriminatorias y otro nivel discursivo, más bien diríamos esencialmente cultural. Y esto me lleva a una tercera observación que es fuente de inspiración y de preocupación. Me parece que los esfuerzos hoy por hacer alianzas y pactos que rebasen el territorio nacional, que nos pueda ver que como región, América Latina, que un mundo transnacional, que tenemos ciudadanos mexicanos que habitan en Estados Unidos, que son parte esencial de la sociedad y de la cultura y la ciencia, que están en Canadá, en Europa, América Latina se ha extendido, y esto poder capitalizar y tener realmente una legislación, diríamos, internacional o transnacional. Me parece que el ejemplo europeo en ese sentido es muy interesante. Por otra parte, seamos realistas, Europa tiene en este momento expresiones de racismo extremo, de discriminación violentas, de antisemitismo en el territorio europeo, que uno no imaginaba que se estarían dando en este siglo XXI. Entonces creo que es una alerta, digamos, de los diferentes ámbitos. Déjame bajar un poco el nivel. A ver, una persona que se siente discriminada o percibe discriminación, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cómo opera este proceso, digamos, de reclamo? ¿Tienen que ir? ¿Hay una página? Explícanos el proceso y cómo ustedes transitan entre el ofendido y buscar a quién es responsable. ¿Cómo puede una persona acercarse al CONAPRED y qué puede esperar de CONAPRED? Mira, nada más para acercarse hay dos cosas que tuvo que haber hecho y que hay que impulsar a que las pueda hacer a través de los medios de promoción cultural, de la educación, de la capacitación, de la difusión en medios de comunicación. Una es darse cuenta que está viviendo discriminación, porque vemos con toda claridad, y lo dicen los números, la población que sufre mayores desventajas es, digamos, en bloque la población indígena en nuestro país, es la población que menos presenta quejas, no solo por discriminación, sino por violación a derechos humanos en particular. Esto, a nivel de todos los grupos sociales, es una expresión de que tenemos muy normalizada la discriminación. Y la segunda es no aceptarla, porque la tenemos tan normalizada que a veces sí nos damos cuenta, sí es un asunto que nos afecta, pero asumimos que es mejor aguantarla que no aguantarla, que nos va a ir peor, porque hay una gran desconfianza con el régimen legal, la impunidad es también una cultura enorme. Ahora si quieres continuaremos con el siguiente, pero... Termina, okay. Vamos a definir el corte, quisiera que terminaras la idea. Las personas pueden, teniendo ya una posibilidad de saber presuntamente que son discriminados, porque nadie tiene está obligado a conocer la ley ni el procedimiento, etcétera. Pueden hacerlo telefónicamente, pueden hacerlo por vía electrónica, pueden hacerlo presencialmente. Lo que hace el Consejo es hacer la suplencia de la queja. ¿Documenta la queja? Quiere decir, nosotros documentamos la queja. Entonces una persona va a las oficinas y nos puede llamar por teléfono, contarnos la situación. ¿Tienen ustedes nosotros, delegaciones? Nosotros le vamos a pedir. Tenemos un servicio a nivel central que funciona nacionalmente, pero no tenemos delegaciones en las entidades federativas, también por falta de recursos económicos. Es una limitación grave porque la gente tiene que desplazarse, digamos, yo me imagino que el interés es ir y documentar, esto me está pasando. No, la mayoría de las quejas las recibimos por correo electrónico y por teléfono. La gente las puede presentar así, y si hay necesidad de hacer desplazamientos y encuentros, es CONAPRED quien va. Entonces, ustedes documentan la queja y ¿qué sigue? Nosotros llevamos el proceso con la persona, institución pública o privada que es la responsable o presunta responsable del acto de discriminación, ya sea la aerolínea, la oficina pública, la escuela, el medio de transporte. ¿La pueden sancionar? O sea, ¿cuál es el proceso, digamos? Hacemos un proceso en principio de conciliación. Se trata siempre de obtener dos cosas, que obtenemos
sí podría decir la mayoría de las veces, más del 50% de las veces obtenemos la reparación del daño, del tipo de daño que haya sufrido la persona, independientemente de cuál sea, y evitar la repetición de los hechos. Es decir, modificar lineamientos, establecer compromisos. ¿Y si no lo acepta? Si no lo acepta, hay dos posibilidades. Si no lo acepta y es una autoridad pública, nosotros podemos seguir un proceso administrativo, sancionatorio, y podemos emitir resoluciones por disposición que son obligatorias. Si no lo acepta y es un particular, hoy la ley no nos da ninguna otra posibilidad. Hay una reforma ya que está en el Congreso de la Unión muy avanzada, que espero este año va a estar aprobada, que nos permitirá tener el mismo rango de acción con los particulares que hoy día tenemos con las instituciones públicas. Vamos a un corte y regresamos con estas últimas reflexiones. O sea, ¿cómo logramos que CONAPRED tenga mayores capacidades, no solo para sancionar, sino para promover esta noción de que se está viendo una discriminación y que sí se puede enfrentar esta discriminación pues con éxito y con un beneficio para todos? Vamos a la última sección del programa. Regresamos. La discriminación, la agenda invisible de la desigualdad y la pobreza. Ricardo, nos decías que hay una propuesta para fortalecer el CONAPRED y que es una iniciativa de ley que ya está en alguna de las cámaras. ¿En qué consiste esta ley? Mira, la reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación tiene unas cuestiones que tienen que ver con conceptos y con contenido normativo para enfrentar en las políticas públicas de mejor manera la discriminación. Esto es, fortalece el concepto de discriminación, atendiendo, por ejemplo, una de las peticiones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha hecho expresamente al Estado mexicano. Le da la posibilidad de mejores acciones afirmativas e incluye una novedad en términos de políticas públicas que son las medidas de igualación, son medidas de nivelación, ajustes razonables, diseño universal, cuestiones que vienen ya en los tratados internacionales y que dan la posibilidad de generar políticas públicas de distinto tipo para tratar de disminuir las desigualdades, las brechas entre los grupos de población. También dentro de la institucionalidad del Consejo amplía un poco la Junta de Gobierno, incorpora la Secretaría de Desarrollo Social, incorpora al Instituto Nacional de las Mujeres, incorpora como invitado al Instituto Nacional de Migración, ya tiene otra serie de instituciones públicas ahí, aumenta los periodos del titular. Hoy día un titular es nombrado por 3 años y puede estar hasta 2 periodos de 3 años, ahora serán 2 periodos de 4 años. Y quizá la parte un cambio más sustantivo es en términos del procedimiento para el ciudadano, es que mejora y define mejor el proceso de recepción de la queja y de procesamiento de la queja, pero le da las posibilidades al CONAPRED de tener mayores facultades contra los particulares cuando el acto de discriminación es de un particular, que puede ser un comité de condóminos, que puede ser una escuela privada, que puede ser incluso una persona en lo particular, pero puede ser también una empresa transnacional. Y podrá haber en este caso también resoluciones por disposición, y ante el incumplimiento de estas resoluciones obligatorias, ya no solo medidas administrativas, sino sanciones administrativas. Se junta entonces este procedimiento que es no jurisdiccional, digamos que es un procedimiento de convicción, de conciliación, con el procedimiento jurisdiccional que seguirá en los tribunales administrativos. ¿Dónde está esta ley? ¿Ya se votó en alguna de las cámaras? ¿Cuál es? Ya la Cámara de Origen es el Senado, ya se votó, se aprobó por unanimidad allá, ya se aprobó por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y ahora está para aprobarse en el Pleno, esperamos en este periodo. Ojalá. ¿Qué otra cosa propondrías, dirías que se quiere el CONAPRED? Tú lo conoces, estás en su asamblea. O sea, ¿cómo podemos fortalecer un organismo que logre crear esta política transversal que evite la discriminación que vive el país? Bien. Me dirijo a ello
antes haciendo una observación, porque realmente yo creo que el esfuerzo que se hizo acompañando a Ricardo en toda la reformulación y en toda esta propuesta de reforma fue amplio, fue participativo, fue ciudadano, fue de especialistas, y yo sigo con mucha atención y cuidado un aspecto fundamental para mí en esta trayectoria que ha tenido México de incorporarse en un combate a las formas de discriminación, que la ley pueda mantener la condena diferencial a formas diferentes de xenofobia, racismo y antisemitismo, que ninguna de esas tres expresiones sean canceladas. Esto me parece que es muy importante, que lo debemos cuidar. ¿Cómo apoyarlo? Creo que la respuesta tanto de Ricardo como tuya es clara. Es lo transversal, y lo transversal creo que debe ser local, nacional, regional y global. Creo que los instrumentos más fuertes que tenemos hoy es de pensar que el tema de los derechos humanos rebasa los territorios nacionales y que puede haber alianzas ciudadanas y sociales que puedan ayudar a que los estados lo asuman. Entonces, esto me parece clave. Segundo, en efecto, apoyo totalmente la visión que aquí se plantea. O sea, políticas exitosas necesitan recursos, y en este sentido me parece que un modo de medir la voluntad política del gobierno va a ser la asignación de recursos. María Luis, tú hace un momento señalabas, está en los estados una representación de CONAPRED. Es cierto, los medios electrónicos nos permiten, pero también sabemos que hay muchas poblaciones ajenas a ello y que una presencia en los estados podría contribuir a un desarrollo mucho más fuerte. Entonces, creo que son todos estos niveles. Es el nivel individual educativo, es una voluntad de que el Estado reconozca, digamos, que no es el único poblador de la esfera pública, que en esta esfera pública hay una sociedad diversa y ya también. Quiero ser muy cuidadosa, la sociedad no la veo como fuente de tolerancia, la sociedad también es compleja, hay sectores tolerantes e intolerantes. Entonces creo que es un esfuerzo en el cual nos estamos reconociendo como un país realmente complejo, que le falta mucho por hacer. Y en ese sentido me preocupa porque en el próximo periodo, ojalá entre en el Pleno y ojalá se refleje en el presupuesto de egresos 2014. Esa sería una noticia que permitiría articular esta necesidad de una presencia transversal, pero también nacional, y tener mayores capacidades. Y creo que en ese sentido me gustaría saber cuál es tu perspectiva. ¿Sí crees que se logre votar y estar en el presupuesto? Esto seguramente ya pasó por la Junta de Gobierno y seguramente ya mandaste tu solicitud al presupuesto de egresos a través de la cabeza de sector. ¿Cómo ves esta parte? ¿Sí lograremos 2014 tener un CONAPRED con una ley, con instrumentos, con recursos? Mira, yo creo que es más posible. Me parece que hoy día la Secretaría de Gobernación tiene una visión, que es la cabeza del sector, tiene una visión más amplia del papel que le toca y entonces de los aspectos que tendría que fortalecer. Incluso lográndose esto, lo que me parece que no vamos a lograr ahora son las políticas públicas, que son las caras. Igualar a la población con discapacidad en términos de acceso laboral, disminuir la exclusión que tiene en términos de la educación, generar mecanismos de inspección laboral para evitar la discriminación hacia las mujeres en el ámbito del trabajo, mejorar y modificar el sistema de procuración, de administración de justicia penitenciario, para disminuir ahí las enormes brechas de desigualdad que hay por grupos de población, incluir en todos los sectores a la población indígena. Todo esto tiene enormes costos. En realidad la promoción, las propuestas que puede generar, incluso los mecanismos de sanción que necesita generar el CONAPRED van a ser siempre incompletos si no se hace esto en todos los ámbitos, porque todo lo demás, todas las acciones de la vida están divididas en un país con tanta fortaleza institucional como la nuestra en múltiples y a veces contradictorias y a veces enredadas tareas de las instituciones públicas, pero ahí están las responsabilidades y el reto fundamental
es que los presupuestos vayan a disminuir las desigualdades. Me queda muy claro que no es solo un asunto de recursos al CONAPRED, sino se requeriría que cada una de las dependencias o responsables de programas incorporen recursos para esta agenda que nos has delineado. ¿Estará realmente consciente esta, déjame frasearlo así, débil institucionalidad que tenemos, que no logra resolver sus agendas y que ahora le estamos exigiendo que para resolverlas necesita incorporar la discriminación? O sea, me preocupa que realmente, tú lo decías al principio, o sea, la discriminación como eje central y que es una agenda de cada dependencia, de cada programa, y que el CONAPRED puede impulsar un proceso, pero no puede tener recursos para cada una de las dependencias y cada uno de los niveles de gobierno. Entonces, me gustaría tu reflexión de esta complejidad y este reto que tienes de lograr eso. ¿Me permiten un segundo, de un modo, perdón, irreverente? Me gustó el juego que hubo aquí de dos expresiones de las cuales sigo con... Uno fue el concepto de fortaleza institucional, el otro de debilidad institucional. Yo creo que este es uno de los grandes temas. Tenemos una fuerte densidad institucional que no necesariamente se expresa en fortaleza. Y parte de la fortaleza ya es las políticas públicas que puedan. Pero esto era lo que quería decir. Pero es muy decir. importante subrayar. Tenemos pocos minutos. Entonces, ¿cuáles son tus tareas en las próximas semanas para lograr que en 2014 haya avances? Yo estoy de acuerdo contigo. Mencionaba si hay suficiente conciencia. No hay suficiente conciencia. Hay muchos actores involucrados, hay mucho interés involucrado y también hay una cuestión de fondo. La discriminación siempre supone de alguna forma mecanismos de dominación y esto supone privilegios que están establecidos, incluso privilegios de decidir quién y cómo y para dónde va el presupuesto público, ¿no? Para qué lugar, para qué obra municipal, para qué programa, lo que hacen el cabildeo de los gobiernos de los estados, etcétera. También esos privilegios tienen que democratizarse y afectan o no afectan la posibilidad. En el fondo son relaciones de poder, bueno, no el fondo, son centralmente relaciones de poder que hay que modificar. Lo que sí creo que es que este proceso, esta lucha incluso institucional, tiene cada vez más aliados y más comprensiones de la importancia. No con la velocidad que necesitamos, realmente no con la velocidad que el país y sobre todo la gente, los grupos de población que viven la discriminación necesitan, pero vamos a dar un salto cualitativo, sí creo, en los siguientes 2 años o 3 años. Lamentablemente el programa llega a su fin. Sin duda una de las agendas más complejas, más importantes, es poner en el centro de la discusión de la desigualdad, de la pobreza, de la vulnerabilidad, la discriminación. Se ha hecho un recuento por los expertos de la complejidad, pero también una propuesta que nos alienta. Ojalá tengamos esta ley o reforma a la ley, ojalá CONAPRED sea un instrumento para construir una política transversal para la discriminación. Muchas gracias a los expertos, gracias por estar en el estudio de México Social.